Y empezando con la videoconferencia, hablaremos sobre el concepto de hegemonía elaborado por Antonio Gramsci, un periodista, filósofo y ensayista italiano que vivió entre los años 1891 y 1937. Gramsci fue un preso político durante la época del fascismo en Italia, pero desde la cárcel elaboró una serie de aportes que sirvieron para enriquecer el enfoque o teoría marxista, pero en este incluyendo el concepto de hegemonía. Gramsci distingue el concepto de dominación. Dominación, básicamente, es el uso o la amenaza del uso de la coerción. Esto quiere decir que es imponer en la situación el orden a través de la fuerza física. Ejemplo, a través de la policía o el ejército dentro del gobierno. Pero lo que más le interesa a Gramsci es la hegemonía, es decir, que una sociedad no se puede mantener solamente mediante la amenaza o fuerza física, sino que va a haber también la cuestión de la hegemonía, es decir, el consenso, una dominación o poder mediante el consenso. Bueno, ahora vamos a hablar de hegemonía. ¿Qué es hegemonía? En los años 20, un pensador, filósofo y sociólogo italiano llamado Antonio Gramsci estudió las formas de dominación en la sociedad moderna. Y a esto él le llama hegemonía. Hegemonía es el modo en que una clase privilegiada, una clase dominante, impone o somete a las clases proletarias. Antonio Gramsci dice que hay una clase dominante que impone a la sociedad un conjunto de significados. Por ejemplo, cómo se debe estar en el mundo. ¿Y cómo se impone esto? Gramsci nos dice que se impone mediante la política, mediante la economía y mediante la cultura. ¿Qué es hegemonía cultural? La hegemonía cultural es aquella que se impone mediante la cultura. Y esta a su vez se impone mediante los medios de comunicación, por ejemplo, el televisor, la radio, el diario, las redes sociales. También se impone mediante la religión y mediante la educación. Mediante la educación con el fin de educar a los dominados, con el fin de que ser dominado sea un hecho natural. Buenos días, compañeras, compañeros. Yo voy a explicar la hegemonía cultural de Gramsci del modo de la educación. ¿Qué quiere decirnos con esta hegemonía cultural? Se hace ver que la clase dominante, al tener el control de la educación sobre la clase dominada, más que todo, puede hacer ver a esta como la dominación de ellos puede llegar a ser algo natural. ¿Qué quiere decir con esto? Que la educación impartida hace ver menos al grupo sometido y como más al grupo dominante. Tal es el hecho que los dominados pueden ver de un modo natural y común que el sometimiento de ellos hacia el grupo dominador. ¿Cómo podremos explicar esto en el contexto boliviano? En el contexto boliviano podríamos explicar de la educación indígena antes, en los años 20, 30 y 40. ¿Qué se hacía ver en estos tiempos? Que los indígenas solo tenían que recibir la educación primaria. No podrían aspirar a una educación superior, ni menos a una educación universitaria.
ya que en ese momento la sociedad era muy discriminatoria. Esto hasta antes de la Revolución de 52. También esta teoría hace ver que las clases pueden revertirse, ya que el dominado mediante una revolución o cualquier cosa puede pasar a ser el dominador. Eso se llama como un choque cultural. Muchas gracias. Vamos paso a lo siguiente, compañero. Bueno, continuando con lo que viene a ser el tema de la hegemonía, es importante ver los mecanismos de la hegemonía. Y estos principalmente vienen a ser tres, que son la educación, la religión y los medios de comunicación. Recordemos que estos tres medios importantes estarán básicamente ejecutados por la parte dominante. Entonces entendemos que la hegemonía, y dentro de los mecanismos de hegemonía, lo que se pretende es hacer prevalecer esta estructura en la que habrá una parte dominante y otra parte dominada. A través de estos tres medios, como ser la educación, la religión y los medios de comunicación, lo que se pretende es inducir, educar y de alguna manera implementar los conocimientos de manera que la parte dominante lo vea esta estructura de manera natural, como la única manera de vida, como la única manera en la que la sociedad puede seguir adelante o subsistir. Esto es lo que pretende implementar la parte dominante, de manera tal que se produzca una neutralización respecto al sentido de revolución. En este caso, lo que se pretende es que la población, en este caso dominada, nunca logre generar una lucha o una reivindicación de esta estructura. Pero al respecto, Gramsci no niega esta posibilidad, ya que él establece que las personas no son estáticas y básicamente la hegemonía no es un ciclo cerrado o absoluto, en donde siempre se podrá dar espacio a lo que vienen a ser las luchas y la reivindicación. De tal manera que estas personas que pretenden cambiar el pensamiento y de alguna manera cambiar esta estructura, la población dominada, estamos hablando, producirán lucha y de esta manera se denominará un nuevo concepto que viene a ser la contrahegemonía, en donde la parte dominada tendrá un pensamiento, una idea de cambiar esta estructura de dominantes y dominados. Y esto lo veremos más a profundidad a continuación. Voy a hablar sobre qué es el movimiento contrahegemónico. Lo que viene a ser es una estrategia de desestabilización de los consensos ideológicos sobre los que se asientan a la visión del mundo imperante. Y lo que se quiere decir con ideológico es con lo que se puede, lo que está pensando, diferente pensamiento que tiene en parte a ello. También hay la realidad, se puede decir en esto. La realidad consiste que es un proceso estratégico y eso es algo cierto, sino que está sujeto a la variable del cambio porque hay una diferencia en pugnas. En esta parte se puede ver cuando queremos hablar de pugnas es que tiene una diferencia y se puede poner por delante de todo esto. Entonces eso es lo que por una parte hay en esa parte de lo que es en este movimiento contrahegemónico, que es un tema alargado en parte a ello. Luego el movimiento contrahegemónico, ¿cómo puede ir? ¿Cómo puede ir para adelante? ¿Cómo puede ir este movimiento contra? Porque estamos hablando contra hegemónico. Puede ir entre huelgas, pueden ir con canciones, con literatura, con huelga. ¿A qué nos queremos referir con huelga? Huelga a aquellas personas que van a hacer esa protesta, van a empezar a hacer el huelga de hambre, canciones que van a hacer en contra de eso, van a reivindicarse en contra de esa, contra el hegemónico, contra de la hegemonía. Entonces, eso es una parte que la literatura también que tiene que ver con eso. Entonces, es un tema para globalizar todo esto, que esto es un movimiento contrahegemónico que se pueda hacer a través de lo que se puede hablar.
Por otro lado, cuando una huelga se hace demasiado masiva o cuando se sale del control del Estado, en tal sentido de que se hace cada vez más profunda y también que llega a abarcar más días, un problema día tras día donde ejerce más problemas, es ahí donde el Estado llega a a ejercer los aparatos coercitivos. Con esto me refiero a que sirve para forzar la conducta y la voluntad de algo o de alguien, en este caso de las personas o quienes están en contra y están ocasionando los problemas, a lo que llamaba Antonio Gramsci como la dominación. Por otro lado, cuando la contrahegemonía se pone en contra de la hegemonía, es ahí también cuando la hegemonía se desquebraja, ya llega a correr peligro y porque está asociada, bueno, se asocia a una nueva transformación radical de una nueva revolución, tal grado que cuando la contrahegemonía está en contra de la hegemonía, ocasiona un problema y como hay un choque de desigualdad, empieza y da inicio a una nueva revolución. De igual forma, entran en juego los mecanismos coercitivos de dominación. Se puede decir que la hegemonía de dominación están ligados entre sí, porque un ejemplo claro es que hay una relación, por ejemplo, hegemonía con el consenso y la dominación con la coerción. De igual forma, Quino toda esta situación lo resume y dice que lo que hace la dominación es intervenir en la sociedad cuando la hegemonía se desquebraja, porque es ahí a tal grado donde debe llegar para que la dominación llegue a ejercer su cargo ante la sociedad e intervenir lo que está yendo mal. Asimismo, cuando una ideología dentro del momento contrahegemónico va a estar en contra del orden imperante y que propugna la clase dominante. Me refiero a que defiende la idea o la acción, en este caso de la clase dominante.